Hola niños, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos trabajando estas semanas. El tema son las fracciones. Vimos que una fracción se utiliza para representar las partes que se toman de un objeto que ha sido dividido en partes iguales. ¿Sí? ¿Cómo representamos nosotros la fracción? De esta manera. Tenemos al numerador, el denominador y a la línea de división. El numerador siempre me va a indicar la cantidad de partes que yo tomo de un entero. El denominador me va a indicar la cantidad de partes en la que yo divido al entero. ¿Sí? Un entero puede ser, por ejemplo, una torta, un pastel, una tarta, una barra de chocolate y demás, ¿sí? Cualquier objeto que se pueda dividir. Aquí, por ejemplo, tenemos un círculo que puede representar una pizza, ¿sí? ¿Qué va a ser el entero? Toda la pizza completa. Eso es el entero. Si sabemos que las fracciones se utilizan para representar partes de un entero, entonces, ¿qué voy a hacer con esta pizza? La puedo dividir. ¿Y en qué la voy a dividir? En partes iguales. Yo en este ejemplo la dividí en 4 partes, ¿sí? Fíjense, tengo 1, 2, 3, 4. ¿Qué hice entonces? Al entero, que es toda la pizza, la dividí en 4 partes iguales. Es muy importante esto de iguales. ¿Por qué? Porque no puedo dividir al entero en partes que no sean iguales, porque los valores no me van a representar una misma cantidad. Por ejemplo, si yo tomo una parte de esta pizza, por ejemplo esta marcada, y hago una línea, aquí ya no me va a representar esta porcioncita a un cuarto, o esta porcioncita a un cuarto. ¿Qué hice al dividirla? Hice que ese un cuarto que me representaba esta parte ahora pertenezca a un octavo. Más adelante lo vamos a ver por qué es un octavo, ¿sí? También vimos que las fracciones se representan a través de gráficos. Esos gráficos pueden ser circulares, pueden ser cuadrados, pueden ser triangulares o rectangulares, ¿sí? Se los puede representar de varias maneras. Luego vimos las fracciones propias. ¿Qué era una fracción propia? Era cuando el numerador era menor que el denominador. Siempre. ¿Sí? ¿Y cómo lo represento gráficamente? Tengo un entero, que es todo esto de afuera. Todo eso me va a representar un entero. Puede ser una pizza horizontal, una tarta, un chocolate, ¿sí? ¿Qué era el denominador? El denominador me indicaba la cantidad de partes en la que yo dividía la unidad, ¿sí? Entonces, si tengo a la unidad y mi denominador me está diciendo que la dividí en 4 partes, ¿qué hago? Al entero o unidad la divido en 4 partes iguales, ¿sí? Una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. De igual modo, en el gráfico circular, una parte, 2 partes, 3 partes y 4 partes. Ahora, ¿qué me indicaba el numerador? El numerador me indicaba la cantidad de partes que yo tomaba de esa unidad o de ese entero, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a marcar con color? Yo lo hice con lápiz, ustedes pueden trabajar con color, prefiero que lo hagan con color. Entonces, si me indica el numerador la cantidad de partes que yo tomo de un entero, entonces voy a pintar o voy a tomar esas 3 partes, ¿sí? Parte 1, parte 2 y parte 3. O también en este gráfico, ¿sí? Que representa lo mismo, nada más que es un gráfico circular. 1, 2, 3. 3 son las partes que yo tomo de ese entero, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las cantidades de partes que me pide la fracción. También vimos lo que es una fracción impropia. ¿Cuándo una fracción es impropia?
cuando el numerador es mayor que el denominador. Presten mucha atención a esta fracción porque es muy importante. Fíjense, volvamos a la definición. Numerador me indicaba la cantidad de partes que yo tomaba de la unidad o del entero. El denominador me indicaba la cantidad de partes en la que yo dividía al entero. Aquí, como ven, 3 es menor que 5. ¿Qué me dice el 3? Que yo debo dividir a la unidad en 3 partes, ¿sí? Tengo a la unidad y la divido en 3 partes, ¿sí? Una parte, 2 partes, 3 partes. Pero el numerador me dice que tomo 5 partes. Y acá yo tengo 3. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo tomar otra unidad con la misma cantidad de partes que me dice el denominador o que me indica el denominador. Si me dice que tiene 3 divisiones, 3 partes, entonces vuelvo a dividirlo o separarlo en 3 partes a la unidad. Una parte, 2 partes y 3 partes. Una vez que yo ya tengo resuelto eso, tomo las partes que me indica el numerador, ¿sí? Que son 5. Entonces cuento. Una parte la pinto, 2 partes la pinto, 3 partes la pinto, 4 partes la pinto y 5 partes la pinto. ¿Sí? De esta manera yo formé el gráfico de una fracción impropia. Fíjense que yo aquí debajo les escribí el nombre que tiene cada unidad o cada entero, ¿sí? Fíjense, este entero se llama parte entera de la fracción impropia. Y esta parte se llama parte fraccionaria. ¿Por qué parte fraccionaria? Porque no tomo a todo el entero, solamente una parte, ¿sí? El gráfico que representa a 5 tercios es todo este completo, ¿sí? Todo este completo. Es la parte entera más su parte fraccionaria. Aquí tengo otro ejemplo. Tengo 7 tercios. ¿Sí? Lo mismo que anteriormente. ¿Qué tengo que hacer? Si me dice mi denominador que tengo un entero dividido en 3 partes, ¿qué hago? Dibujo el primer entero y pinto sus partes. Parte 1, parte 2 y parte 3. Pero me está pidiendo el numerador que yo tengo que tomar 7 partes. Si tomo 1, 2 y 3, me va a seguir faltando porque me pide 7. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a dibujar un entero más y vuelvo a pintar sus 3 partes. ¿Cuántas partes tengo hasta el momento? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero me pide 7. Entonces, me falta una parte más. Vuelvo a dibujar el entero con sus 3 partes divididas, porque me pide el denominador que lo divide en 3 partes, ¿sí? Si ya tenía 6 partes pintadas y me piden 7, entonces ¿cuántas partes me falta? Una parte. Entonces dibujo una partecita más, ¿sí? Y de esta manera queda representada de forma gráfica el 7 tercios. También vimos que es una fracción mixta. Vimos que está formada por un entero y una fracción propia, ¿sí? Fíjense, el entero siempre va a ser un poco más grande que la fracción. Por eso el número que va del lado izquierdo va a ser la parte entera y va a ser escrito un poquito más grande. La parte de la derecha es la fracción, ¿sí? Y conjuntamente me forma una fracción mixta. ¿Por qué mixta? Porque tiene 2 partes, una parte entera y una parte fraccionaria, ¿sí? Parte entera, parte fraccionaria. En conjunto, los 2 números estos forman la fracción mixta. Ustedes seguramente están viendo que hay 3 números. ¿Y por qué yo digo 2 números? Porque esta fracción se cuenta como si fuese un número, ¿sí? ¿Por qué? Porque me indicaba una parte de un entero, ¿sí? Por eso yo digo que tengo acá 2 partes. Parte 1, parte 2, número 1, número 2. Todo esto me representa
un número. Fíjense en los gráficos. El numerador de esta fracción mixta me dice que es 4, es decir, que al entero yo lo tengo que dividir en 4 partes, ¿sí? Y acá tengo 2 enteros. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener 2 enteros dividido en 4 partes, ¿sí? 2 enteros, un entero, 2 enteros. ¿Dividido en qué? En 4 partes. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y tengo una parte fraccionaria. ¿Y cuánto es esa parte fraccionaria? Un cuarto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Escribir esta fracción en el gráfico, ¿sí? Si el denominador es 4, entonces al entero lo divido en 4 partes iguales y tomo 1. ¿Por qué 1? Porque es lo que me pide el numerador. También podemos decir que una fracción impropia es equivalente a una fracción mixta, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, tengo al número mixto 2 un cuarto, me va a representar al 9 cuartos, ¿sí? Acuérdense, esto se llama fracción mixta porque tiene 2 partes, y esta es fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Si yo no puedo hacer una comparación de estos dos números viendo solamente el número, lo puedo hacer de forma gráfica, que es mucho mejor, ¿sí? Haciéndolo de forma gráfica voy a notar que me representan la misma cantidad, ¿sí? Si acá me dice 2 enteros, entonces voy a dibujar 2 enteros y lo voy a dividir a cada entero en 4 partes porque me pide el denominador, ¿sí? 2 enteros, acá tengo un entero, 2 enteros y una parte fraccionaria, un cuarto, ¿sí? El 9 cuartos representado de forma gráfica sería de esta manera, ¿sí? ¿Qué me dice el denominador? Que a un entero lo divido en 4 partes iguales, ¿sí? Un entero lo divido en 4 partes iguales. Pero yo del entero ese tengo que tomar 9 partes. Y acá me van a faltar partes. Entonces vuelvo a dibujar otro entero y ya tengo 8 partes. Pero me pide 9. Entonces me está faltando una parte. Vuelvo a dibujar el entero y lo divido en 4 partes iguales. Y ya de esta manera completo las 9 partes que me pide la fracción. Y ahora yo veo los dos gráficos, ¿sí? Y si los veo que en ambos tengo 2 enteros y una parte fraccionaria. A ambos los dividí al entero en 4 partes, ¿sí? Por eso digo que la fracción mixta 2 un cuarto es igual a 9 cuartos. Uno de los últimos temas que vimos son las sumas y restas de fracciones de igual denominador. Es muy importante tener en cuenta esta parte, ¿sí? Igual denominador. ¿Por qué igual denominador? Porque vamos a trabajar por ahora únicamente con lo que son los denominadores iguales, ¿sí? Más adelante veremos nosotros cómo se opera con números diferentes en los denominadores. Por ahora solamente vamos a trabajar con denominadores iguales, ¿sí? ¿Cómo hacemos una suma y una resta con fracciones de igual denominador? Lo mismo que hacemos con las sumas y restas de números naturales convencionales. Por ejemplo, si yo tengo el número 7 y le resto 5, me va a quedar 2, ¿sí? Para las fracciones lo que hago es, si veo que los dos denominadores son iguales, entonces en la fracción resultante o fracción resultado voy a colocar el mismo número, 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso es 4 en ambos miembros. ¿Y qué hago con los numeradores? Los sumo. 2 más 5, 7. En este caso lo mismo, tengo denominador 90 y denominador 90. Entonces, ¿qué coloco en el denominador resultante? 90, el mismo. Y los numeradores los sumo. 50 más 45,
95. Y me queda la fracción 95/90. Para resolver la resta de fracciones con igual denominador es lo mismo que en la suma, solamente que restamos. Tengo 7 medios menos 5 medios. Si tengo el mismo denominador, entonces en la fracción resultante coloco el 2, porque es el mismo número que tiene ambos miembros. Y resto los numeradores. 7 menos 5, 2. Me queda 2 medios. Si tengo 20/40 menos 15/40, la fracción resultante, ¿qué tengo que hacer en la fracción resultante? Colocar el mismo denominador que tengo en ambos miembros. En este caso es el 40. Y los numeradores se restan. 20 menos 15, 5.